Bienvenidos a Migrantes. En esta ocasión vamos a informar a las personas sobre diferentes temas de extranjería, por supuesto, acompañados del bufete de abogado Díaz Arenas. Diego Díaz, bienvenido a Migrantes nuevamente, como siempre. En esta ocasión, como hemos dicho, vamos a informar sobre temas de extranjería. Así es, Leandro. Es importante también recalcar y dar esta información de valor. Y creo que como muchas personas nos han contactado en las redes sociales, un tema muy importante es el tema de cómo ingreso a territorio español, ¿correcto? Tenemos muchos bolivianos que necesitan una información estratégica y sobre todo con normativa vigente aplicable. Y es ahora cuando vamos a dar esa información de valor concretamente para ingresar a territorio español. Así es, empieza 2025 y ya vamos planificando cómo ingresar este año o los años próximos a España, Europa, desde diferentes puntos de Latinoamérica, principalmente Bolivia. Por ejemplo, ¿qué tipos de visados tenemos para ingresar a España? Bien, hago un paréntesis, Leandro. Hay un concepto que has marcado anteriormente y es el tema de la planificación, antes de entrar al tema de visados. Desde aquí, por favor, hago un llamamiento muy importante y sobre todo de concientización. Todas aquellas personas que tengan intención de ingresar a España, por favor, asesórense y contraten un despacho especializado en materia de extranjería e inmigración. A nuestro despacho están llegando muchas solicitudes donde, si bien las personas se están realizando de manera personal, notamos que falta bastante asesoramiento y sobre todo estructura debidamente el expediente. Dicho aquello, cuando nosotros tenemos que ingresar a España, tenemos que analizar qué perfil cumplimos para poder identificar el visado que se adecúa a nuestro caso particular. En este aspecto, pues uno de los más utilizados es el visado de corta estancia, el visado de Schengen, ¿no? Entonces, en este tipo de visado es importante recalcar que el embajado o consulado, ya bien sea que vamos a presentarlo ante la Embajada Española en La Paz o el Consulado General de Santa Cruz, básico va a ser disponer de los medios económicos que demuestren que nosotros tenemos la cantidad de dinero específica o prudente para poder costear nuestra estancia, así también como la demostración de retorno a territorio boliviano. Eso es importante, ¿no? Hay unos requisitos específicos técnicos que no los vamos a desarrollar porque son bastante amplios, pero básicamente se resumen en medios económicos, sobre todo el tema de alojamiento. Comúnmente se conoce que al tener una carta de invitación ya tenemos el ingreso asegurado y no es así. La famosa carta de invitación es un documento supletorio a la demostración de alojamiento. Es decir, la normativa nos proporciona en la carta de invitación si no disponemos de un hotel, un hostal, una residencia donde vayamos a pernoctar. Entonces, si tenemos un familiar conocido en territorio español con residencia legal, se apersonará ante la policía correspondiente y solicitará este permiso, esta carta de invitación para poder, expedirnos emitido por la Policía Nacional para que esta persona que va a ingresar a territorio español pues pueda quedarse en nuestro domicilio, ¿vale? Dentro de lo que has dicho, un tema económico que les puedan costear todo lo que implica estar aquí en España. Pero siendo más específicos, ¿cuánto puede ser, alrededor de cuánto puede ser ese coste que solicitan? Por día nos están exigiendo 110 euros, ¿de acuerdo? Por día de demostración de ingreso. Es decir, básicamente hay que hacer un cálculo. Si vamos a ingresar 10, 15, 20 días, lo multiplicamos por 110 y la cantidad en euros que nos dé es la cantidad que nosotros tenemos que tener en la cuenta para obviamente demostrar esa demostración económica, ¿no? Nosotros siempre recomendamos tener un 25-30% más de esa cantidad, puesto que tenemos que demostrar una solvencia expresa para tener posibilidades ante el funcionario calificador y que nuestra solicitud salga aceptada.
Eso para que quede claro, ese dinero tiene que estar ingresado en un banco de Bolivia. En nuestra cuenta bancaria, efectivamente. ¿De acuerdo? Obviamente también hay que demostrar unos movimientos bancarios, una certificación bancaria. Si trabajamos por cuenta ajena, pues tenemos que demostrar, presentar nuestro contrato de trabajo, un certificado de exención vacacional, donde la empresa certifica que nosotros vamos a abandonar nuestro puesto laboral durante X tiempo y que al retornar vamos a incorporarnos a nuestro puesto laboral, ¿no? Hay otra documentación también, como las aportaciones a la AFP, etc., etc. Entonces, como ves, Leandro, preparar un expediente pues requiere una eh, complejidad pues importante porque está en juego el hecho de que nos puedan aprobar o denegar el visado. En un principio recomendabas que habría que hacerlo con un bufete de abogados. ¿Por qué? Y esto, porque lo hacen muchas personas que conozco igual, van y de manera individual hacen todos los papeleos, de manera que siempre les falta algún papel o algún apostillamiento, como dicen ellos, pero luego si les deniegan quedan en el registro. Es cierto que, como tú bien indicabas, la solicitud de visado la podemos hacer de manera individual. Totalmente cierto. No obstante, es recomendable que este tipo de solicitudes administrativas y sobre todo para cumplir con los requisitos técnicos puedan ser coadyuvados y preparados por un profesional. A nuestro despacho nos llegan un importante número de solicitudes denegadas y nos solicitan presentar los famosos recursos potestativos de reposición. Y a la hora de revisar los expedientes o la documentación que estas personas han preparado ante la demarcación consular correspondiente, observamos determinadas falencias, falencias las cuales han provocado su denegación. Entonces, lo importante es que no lleguemos a ese punto. Si bien el profesional que contratamos se va a encargar de su trabajo, de revisar toda la documentación, de preparar y adecuar y personalizar en base a la normativa exigible qué requisitos o qué documentación es la necesaria para podamos tener mucha mayor probabilidad para nuestra aceptación. Porque la gente tiene que tener en cuenta, Leandro, que es una solicitud, ¿no? Entonces, los funcionarios calificadores en la embajada son personas, no son máquinas. Entonces, tenemos que tener un expediente lo suficientemente armado y preparado para convencer y demostrar que reunimos los requisitos exigibles para que nos puedan aceptar o en su defecto, pues directamente iremos a una denegación y con la correspondiente presentación de recurso potestativo. Vamos a desmentir o verificar en este caso, porque mucha gente habla o dice de que cuando deniegan el visado, vas a recurrir y te deniegan también lo que recurres, ya no vas a poder obtener nunca más un visado, ¿o sí? Sí, porque la normativa establece que cuando obtenemos una resolución de negativa a nuestro recurso potestativo, eh, podemos presentar un recurso contencioso administrativo. Eso obviamente es mucho más complejo o nosotros lo recomendamos cuando las solicitudes que nosotros hemos presentado están enmarcadas dentro de reagrupaciones, ya sean en régimen sobre todo comunitario, de cónyuge, ascendientes, descendientes, y expresamente se puede evidenciar que los requisitos o el fallo o resolución de la embajada no ha sido motivada y tenemos suficientes recursos para poder defender nuestra postura, ¿no? Además de este tipo de visados, también tenemos el de estudio. Sí es, así es. El visado de estudios es un visado que utilizan bastantes connacionales que vienen a territorio español a realizar un máster de 6, 3, 8 meses y es un visado que es importante también, pues bueno, contar con todos los requisitos indispensables. Dentro de los requisitos, de manera general, tenemos la demostración del pago de la matrícula, la certificación emitida por instituto educativo y sobre todo el tema de los medios económicos. También volvemos a lo mismo, ¿no? Al igual que el visado de corta estancia, los medios económicos van a ser indispensables, ¿no? Porque a día de hoy lo que la embajada o el territorio de la normativa nos exige es que por mes que nosotros vayamos a ingresar a España a realizar nuestro estudio, pues esa cuantía tiene que ser igual al del IPREM. Y a día de hoy el IPREM son 600 euros, ¿no? Entonces, haciendo esos cálculos, nos da una cantidad con la que tenemos que contar para poder tener pues una posibilidad real de poder ingresar al territorio español con visado de estudio.
Otro de los temas a tratar que sucede mucho en territorio boliviano es, por ejemplo, con los menores que quieren viajar, porque en este caso, o en varios casos, hay madres que se quieren llevar al menor a España o que se quieren traer al menor. Sin embargo, tanto padre y madre están separados y ahí conlleva unos permisos y demás cosas. Así es, Leandro. La problemática subyace cuando el hijo, el descendiente que quiere o con el progenitor que vaya a viajar es menor de edad. Entonces ahí se activa el protocolo de defensa y como establece la normativa boliviana, tenemos que presentar una debida autorización de viaje emitida por un juez del menor. Entonces, es una autorización que se va a solicitar ante, bueno, la audiencia correspondiente, al tribunal, en este caso juez del menor, para que en un plazo de una semana nos expida la autorización con la debida, obviamente, aceptación o poder emitido desde España por uno de los progenitores, donde faculta y autoriza al otro progenitor que va a viajar con el menor para que pueda abandonar territorio español, ya sea de manera determinada o indefinida, ¿no? Es importante contar con este documento siendo menores de edad. Ya si son mayores de edad, pues obviamente no corresponde, ¿no? Por otro lado, pongamos en situación que cualquier boliviano o latinoamericano llega a España y quiere obtener los papeles. ¿Cómo puede proceder a obtener los papeles? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Nosotros recomendamos siempre ingresar de la manera legal. Y como bien antes comentabas, los dos visados por excelencia son el visado de estudios, que ya viene aparejado una autorización de estancia para trabajar, autorización de estancia y también de trabajo al visado de estudios, así también como el visado de trabajo, ¿no? Es una situación compleja, complicada, porque la dificultad suele ser encontrar particular dado de alta como empleador, un autónomo o una empresa que tenga la intención de contratarnos en origen, ¿no? Entonces, momento que nosotros tengamos la oferta de trabajo emitida por una empresa u otra de las personas jurídicas que mencioné anteriormente, ya es una solicitud que se realiza en territorio español. Vamos a acudir ante el SEPE para que nos emita una certificación que va a motivar también para que nosotros posteriormente nos apersonemos ante Oficina de Extranjería, presentar una serie de requisitos y Oficina de Extranjería nos va a emitir una resolución de concesión, un permiso, para que con esa hoja nosotros nos apersonemos ante la embajada o consulado y cumpliendo con los demás requisitos que son de rigor, pues ya podamos ingresar. Es importante en el visado de trabajo, y es algo que estamos observando en estos últimos meses, cuando acudimos a la embajada a presentar nuestro visado, ya tenemos la oferta y ya tenemos, mejor dicho, la resolución de concesión emitida por Oficina de Extranjería en territorio español. La embajada o consulado tiene la facultad de realizarnos una entrevista para contrastar la vericidad de la solicitud de visado. Nos van a hacer una serie de preguntas para, obviamente, corroborar que nosotros como solicitantes del visado conocemos dónde vamos a trabajar, sabemos cuánto vamos a ganar, cuánto van a ser, bueno, el concepto tanto en salario neto como salario bruto, las vacaciones que vamos a disponer, etc., etc. Una serie de preguntas que le va a servir al funcionario calificador para evidenciar lo que te he comentado antes. La normativa es clara. Si la embajada o consulado evidencia o este solicitante emite respuestas incongruentes, procederá a denegarnos el visado, aún teniendo nuestra resolución de concesión. Entonces es importante también que en la última fase final preparemos en la entrevista y obviamente también en la embajada o consulado, pues bueno, puede evidenciar que cumplimos con estos requisitos. Cuando hemos logrado aquello, pues sí es donde vamos a poder ingresar a territorio español para poder desarrollar esa actividad laboral. Pero es muy importante que lo sepan. Hay una entrevista previa que obviamente tenemos que salir aprobados, ¿no? Como te decía antes, digo, pongamos en situación que ya estamos en España y también cuánto tiempo tiene que pasar para obtener la documentación española. Vale. Si venimos en situación regular, pues bueno, ya tenemos aparejada una autorización que le iremos renovando con primera, segunda renovación. Si venimos con un visado de turismo o otro medio y nos quedamos en situación irregular, a día de hoy, obviamente tenemos que esperar, en base a la normativa vigente, 3 años, el famoso arraigo social. Con la nueva reforma del reglamento que entra en vigencia en mayo de 2025, ya se recortarán esos plazos y pasarán a ser de 2. Entonces tendríamos que estar 2 años
en territorio español, es importante que cuando lleguemos nos empadronemos y cuando ya se computen los 2 años estaremos habilitados, cumpliendo con demás requisitos, que entre otros básico presentar un contrato de trabajo. No vamos a entrar a más detalle. Y bueno, podemos solicitar una autorización inicial de residencia por circunstancias excepcionales. Cuando tienes un permiso de residencia en España, puedes viajar a diferentes puntos de Europa o de regreso a nuestro país de donde vienes. Así es, efectivamente, no tiene que superar, es importante, como establece la normativa, un determinado tiempo en función, como tú decías, del estatus legal en el cual nos encontremos, ¿no? Entonces, mientras no superemos una estancia superior a la de 3 meses fuera de territorio español, pues bueno, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Por otro lado, en caso de que actualmente una persona que se encuentre en situación irregular, la policía le pida los papeles y no tenga ni permiso de residencia ni DNI, procede a la expulsión. Te comento, antes, hace 10 años, antes de la nueva reforma, eh, generalmente, en cuanto se identificaba a este ciudadano que está en situación irregular, como otros tantos casos, también lo llevaba a los SIES, ¿no? A los centros de entrenamiento de extranjeros. A día de hoy no procede la expulsión si no es que este ciudadano no tiene unos antecedentes penales o está buscado por la justicia. Entonces, se le aperturará un procedimiento sancionador administrativo, ¿de acuerdo? Pero que no va a conllevar esa expulsión. Entonces, es muy extraño ver casos de expulsión a día de hoy y obviamente amerita una multa económica. Bueno, Diego, gracias por toda esa batería informativa dentro de la extranjería e inmigración. Si tenemos más dudas, si queremos consultarte, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en todas aquellas con Díaz Arenas Abogados, así también como nuestra dirección de página web, diasarenasabogados.com. ¿Hay algún número de contacto que nos puedas facilitar? Sí, el del despacho, te doy el que tenemos en WhatsApp, que es el 637-178943, que ahí, bueno, a la verdad posible, siempre tenemos un departamento que se pone en contacto con las personas que han hecho las debidas consultas.